En este video voy a desarrollar 4 ejercicios donde apliquemos la segunda ley de Newton, cada uno con diferente enunciado, en donde hallaremos en uno la aceleración, en otro el valor de la masa para que esté en reposo, el otro el coeficiente de fricción estático y el otro la tensión en una cuerda. Suponga que el siguiente sistema no tiene fricción. La masa que está sobre el plano inclinado es de 10 kilogramos, quiere decir que M1 es de 10 kilogramos. ¿Cuál debe ser el valor de la masa 2 para que el sistema esté en reposo? Es decir, para que tenga una aceleración de 0 metros entre segundo al cuadrado. Lo primero que debemos hacer es tomar los cuerpos como un objeto puntual y de allí sacar el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de fuerzas. Entonces sabemos que está la fuerza o el peso mg o m1g, que lo definimos en esa dirección. Tenemos también la normal, que siempre será perpendicular a la superficie donde se apoya la masa. Entonces, como eso es una cuerda, va a tener entonces una fuerza de tensión que está en esta dirección. Como no hay fricción, entonces la fuerza de fricción no está presente en este ejercicio. Habrá entonces que descomponer la fuerza del peso que produce la masa 1 y sabemos que descomposición queda así. Trigonométricamente, la descomposición del peso en esta dirección es M1G coseno del ángulo y en esa dirección es M1G seno del ángulo. Ahora pasamos a hacer el diagrama de cuerpo libre en la masa 2. En la masa 2 solo actúan dos fuerzas: el peso, que actúa en todos los cuerpos que estén bajo un campo gravitatorio, M2G, y la tensión, que va a ser esa misma tensión, ya que están sujetos a la misma cuerda. Definiremos ahora entonces el sentido positivo o negativo de ese movimiento. Supongamos que este diagrama o estas masas se van a mover hacia allá. Entonces podemos tener positivo, negativo en el sentido de movimiento, y en el sentido de movimiento, que sería en este caso el eje X, positivo y negativo. Sabemos que hacia donde se mueve va a ser el sentido positivo de las fuerzas. Hemos sacado aquí a un lado el diagrama de cuerpo libre para la masa 1 y el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Entonces, para la masa 1, la sumatoria de fuerzas en el eje X hace referencia a este eje. Ponemos siempre menos M1G seno del ángulo, y eso debe ser igual a 0. Sabemos que la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración, pero en este caso nos están preguntando cuando el sistema está en reposo. Quiere decir que la aceleración es 0, producto en la masa, pues entonces la sumatoria va a ser igual a 0. Ahora, el diagrama de fuerzas en el eje Y para la masa 1 hace relación a la normal, que está positiva, menos M1G coseno del ángulo, y es igual a 0 porque sabemos que el cuerpo en el eje Y no se mueve, por eso es 0. Ponemos seno del ángulo y coseno del ángulo porque lo que estamos haciendo es sacando las ecuaciones de movimiento de cada una de las masas. Luego sí vamos a sustituir para encontrar el resultado. Y ahora, para la masa 2, pues solo hay un sentido o solo hay un
eje en donde hay fuerzas. En ese caso es M2G menos la tensión es igual a 0 porque sabemos que el sistema está en reposo. Entonces vamos a usar cada una de las ecuaciones por donde se mueve las masas. En este caso, para masa 1 es en el eje X en donde se mueven las masas o la masa, y en M2 pues en la única ecuación de movimiento que tienen las masas. En este caso vamos a sumar esas dos ecuaciones. Tensión menos tensión se cancelan, entonces esto quedaría M2G menos M1G seno del ángulo es igual a 0. Y esta es la ecuación que me relaciona las dos ecuaciones de movimiento en cada una de las masas, porque sumé las dos ecuaciones para obtener una ecuación general de fuerzas. Entonces, como aquí me están pidiendo que cuál debe ser el valor de la masa que cuelga, es decir, el valor de M2, pues entonces en esta ecuación debo despejar M2. Si está restando, M1G seno del ángulo pasaría al otro lado a sumar. Tendríamos que M2 por la gravedad es igual a M1 por la gravedad por el seno del ángulo. Para despejar totalmente M2, está multiplicando la gravedad, quiere decir que pasa a dividir. En este caso podemos cancelar la gravedad y resulta que la masa 2 es igual a la masa 1 por el seno del ángulo. Quiere decir que masa 2 es igual a 10 kilogramos por el seno de 60, el cual nos da un resultado de 8,66 kilogramos. Y ese debe ser el valor de la masa 2 para que este sistema no se mueva. En nuestro segundo ejercicio tenemos que sobre un plano inclinado de 80 grados hay una masa de 7 kilogramos atada por una cuerda a la parte superior del plano. El coeficiente estático de las superficies es 0,2. Es el valor de la tensión que soporta la cuerda cuando el sistema está quieto, es decir que esta cuerda está sujeta al mismo plano y a su vez a una masa, y esta masa está quieta. Necesitamos saber qué tensión soporta la cuerda. Para eso entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre teniendo en cuenta que esto es un objeto puntual. Entonces en nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos la fuerza del peso, que siempre es hacia el centro del planeta, y la descomposición de sus fuerzas, que son mg coseno del ángulo y mg seno del ángulo, siendo este el mismo ángulo de 80 grados. Perpendicular a la superficie siempre está la normal, que es perpendicular a la superficie, y la fuerza de tensión, que es la fuerza que soporta la cuerda. Como hay un coeficiente de fricción estático, entonces va a haber una fuerza de fricción. ¿Por qué en ese sentido? Se supone que la masa se movería hacia allá. El coeficiente de fricción estático siempre va a estar oponiéndose hacia la intención de movimiento de la masa. Un coeficiente de fricción estático o una fricción estática es una fricción que aparece en los cuerpos cuando están quietos sobre una superficie. Ya cuando el cuerpo se mueve, el coeficiente de fricción es cinético. La intención de movimiento de la masa es en ese sentido, quiere decir que este es positivo y este es negativo, y para el eje Y, positivo y negativo. En ese caso, entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, que corresponde a mg seno del ángulo menos la fricción, mg seno del ángulo menos la fricción menos la tensión. Recuerden que estas dos fuerzas apuntan contrarias al movimiento, por lo tanto son negativas. Y es igual a 0 porque entonces dice que el sistema está quieto porque está sujeto por una cuerda. Ahora entonces el diagrama de fuerzas en el eje Y corresponde a
la fuerza normal menos mg coseno del ángulo, igual a 0, porque así esta masa se estuviera moviendo, esa masa no se mueve en el eje Y. Entonces necesitamos hallar el valor de la tensión cuando eso está quieto. Entonces vamos a regirnos por esta ecuación. Como necesitamos calcular la tensión, pues entonces vamos a despejarla. Si está restando, pasaría al otro lado a sumar, por lo tanto la ecuación quedaría así: mg seno del ángulo menos la fricción es igual a la tensión. Ordenando la ecuación, entonces tendríamos la siguiente ecuación. En este caso tenemos el valor de la masa, que son 7 kilogramos, el valor del ángulo, que son 80 grados, y nos hace falta conocer la fricción. Sabemos entonces que la fricción es el coeficiente por la fuerza normal. Tenemos el coeficiente de fricción que vale 0,2, pero la fuerza normal no la conocemos, pero la podemos conocer por las fuerzas que hay en el eje Y. Despejando el valor en la ecuación de la normal, tenemos la siguiente ecuación: que la normal es igual a mg coseno del ángulo. Entonces la fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal, que sería mg coseno del ángulo. Sustituyendo la equivalencia de la fricción en la ecuación de tensión, tendríamos la siguiente ecuación: tensión es igual a mg seno del ángulo menos el coeficiente de fricción por mg coseno del ángulo. Sustituyendo los valores, tenemos aquí incorporando ángulo como 80 grados. Quiere decir que el valor de la tensión es 66,5 newtons. Tomamos el valor de la gravedad como 10 porque en el bachillerato pues la tomamos como ese valor, y nos da una tensión de 66,5 newtons, que es la tensión que soporta la cuerda cuando el sistema está quieto. Nuestro tercer ejercicio dice: sobre un plano inclinado con ángulo de elevación de 50 grados hay una masa de 10 kilogramos. ¿Cuál debe ser el valor del coeficiente de fricción estático para que la masa no se mueva? Es decir, que entre las superficies haya un coeficiente de fricción que sea tan grande que haga que esta masa no se mueva. Entonces tendremos que elaborar nuestro diagrama de cuerpo libre y nuestro diagrama de fuerzas. Nuestro diagrama de cuerpo libre en un plano inclinado que ya es conocido queda de esta forma: la sumatoria de fuerzas en el eje X, que también ya es conocida porque en los dos anteriores puntos la hemos elaborado, es así, y la sumatoria de fuerzas en Y, en este caso, es así. Como queremos calcular el coeficiente de fricción estático, ese coeficiente de fricción está dentro de la fricción, porque sabemos que la fricción es igual al coeficiente por la normal, y la normal la despejamos de aquí. Entonces la normal es igual a mg coseno del ángulo. En esta ecuación, reemplazando la fricción, entonces queda mg seno del ángulo menos lo que sería la fricción, que es el coeficiente de fricción multiplicado por la normal, pero la normal es mg coseno del ángulo. Entonces, si despejamos esta ecuación para calcular el coeficiente de fricción, este está restando, pasaría a sumar y quedaría así: mg seno del ángulo es igual al coeficiente de fricción por mg por coseno del ángulo. Ordenando la ecuación quedaría así. Como queremos calcular el coeficiente de fricción, entonces es un producto y esto pasaría a dividir. El coeficiente de fricción sería igual a mg seno del ángulo entre mg coseno del ángulo. Podemos cancelar mg, entonces el coeficiente de fricción quedaría así: el coeficiente de fricción sería seno del ángulo entre coseno del ángulo, y por razones trigonométricas, seno entre coseno es igual a tangente del ángulo. Quiere decir que el coeficiente de fricción es igual a la tangente del ángulo,
y la tangente de 50 es 1.19. Esto nos hace pensar que el coeficiente de fricción no depende de la masa que esté sobre el plano. El coeficiente de fricción depende del ángulo de inclinación del plano. Recuerden que el coeficiente de fricción es una magnitud adimensional, es decir, que no tiene dimensiones, no tiene unidades. Y por último, una masa sobre una mesa totalmente horizontal está sujeta a otra masa por medio de una cuerda que pasa por una polea. Determine el valor de la aceleración del sistema del siguiente diagrama. Tenemos entonces que la masa 1 es igual a 8 kilogramos y la masa 2 es igual a 1 kilogramo. Quiere decir que este sistema se mueve en ese sentido, porque la masa de 8 kilogramos mueve a la masa de 1 kilogramo, con un coeficiente de fricción de 0,3. Entonces realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre y quedaría así. Para la masa 1 que cuelga tenemos la fuerza del peso y la fuerza de tensión que soporta esta cuerda que mantiene colgado este cuerpo. Y para la masa 2 tenemos el peso, es decir, m2 por g, contrario a este la normal, que es perpendicular a la superficie, la fricción que se opone al movimiento, porque sabemos que esta masa se mueve hacia allá, y la tensión, que es esta fuerza que soporta la cuerda. Recuerden que aquí no hay componentes del peso porque no está inclinado. Recordemos que positivo en sentido del movimiento, porque esa masa se mueve hacia allá, y negativo contrario al movimiento. Igual aquí positivo en sentido del movimiento y contrario negativo. Para la masa 1 tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa 1 por gravedad menos la tensión, y eso es igual a masa por aceleración. En los ejercicios pasados veíamos que era igual a 0, pero en este caso tenemos que al calcular la aceleración quiere decir que sí se mueve, y como sí se mueve entonces es igual a m1 por a. Para masa 2 tenemos que las ecuaciones son tensión menos fricción es igual a masa 2 por aceleración. Fijémonos que esas dos aceleraciones son iguales. Aquí no hay aceleración 1 y aceleración 2, porque si están sujetas a la misma cuerda y esta cuerda no es elástica, entonces las dos masas se van a mover con igual aceleración. Y estas fuerzas del eje X sí son igual a masa por aceleración. Para el eje Y tenemos normal menos m2g, normal menos m2g igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque en el eje Y el cuerpo o la masa no da saltos. Quiere decir que aquí no va a tener movimiento, por lo tanto no va a tener aceleración. Las ecuaciones de movimiento para m1 es esta, porque es la única ecuación, y para m2 es esta. Entonces en ese caso vamos a sumar las ecuaciones de movimiento. Teniendo las dos ecuaciones de movimiento en cada una de las masas, vamos a sumarlas. Tensión positiva y tensión negativa se cancelan. En ese caso entonces nos queda m1g menos la fricción es igual a m1a más m2a. Como queremos calcular la aceleración, entonces aquí hay un factor común que es a, por lo tanto la ecuación quedaría así. Aceleración que es factor de m1 más m2. Entonces nos hace falta saber la fuerza de fricción. Fricción es igual al coeficiente por la normal. Sabemos que la normal despejada de aquí sería igual a m2 por g. Quiere decir que la fricción es igual al coeficiente por la normal, que es m2g. Sustituyendo esta fricción en la ecuación final de movimiento nos quedaría así: m1g menos coeficiente de fricción por masa 2 por g es igual a la aceleración producto de m1 más m2. Como queremos calcular la aceleración, entonces vamos a hacer un cambio.
Como queremos calcular la aceleración, entonces despejamos, es decir, que este producto de m1 más m2 pasaría a dividir. Quedaría que la aceleración es igual a m1g menos coeficiente de fricción por m2g entre m1 más m2. Sustituyendo los valores, entonces tenemos que la aceleración es igual a 8,55 metros entre segundo, sustituyendo los valores y usando la calculadora. Entonces esa es la aceleración que van a tener las dos masas cuando se muevan en este sistema dinámico.